Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea sobre ti y sobre los tuyos. Te saluda tu amigo y hermano Orlando Girón y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, tu canal de YouTube Miscelánea con Orlando, un canal para crecer todos juntos de manera integral. De hecho, este es mi primer video en este nuevo canal Miscelánea con Orlando. En el día de hoy, señores, 25 de diciembre del 2021, en muchos países del mundo se celebra lo que conocemos como la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que no sabemos específicamente el tiempo, la fecha en que nuestro Señor Jesucristo nació, lo importante es que Él nació con un propósito, con un objetivo. Podemos decir muchas cosas en relación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero yo quiero irme al meollo del asunto, ¿ok? Repito, hay muchas cosas que decir en relación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero yo quiero enfocarme, yo quiero enfatizar en lo que tiene que ver la parte más esencial. ¿Por qué Cristo nació? Lo primero es que nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido. Juan 1, 1 al 3 nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, nuestro Señor Jesucristo siempre ha existido. Ahora sabemos que lo que aconteció en su concepción fue algo totalmente milagroso. Otro aspecto que quiero mencionar es que cuando hablamos de Salvador, nos referimos a alguien que nos va a rescatar de un peligro. Nos referimos a alguien que nos va a sobreguardar sobre una situación determinada. Y quiero irme al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, donde sabemos que allí se dio una palabra, una profecía, donde podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando Adán y Eva pecan, recuerden que se dio una sentencia para ellos y también para el enemigo. Y aquí en Génesis 3:15 podemos leer donde Dios dice al enemigo, a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, hablando de descendencia. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, refiriéndose a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para nuestra salvación, para nuestro beneficio, y tú le herirás en el calcañar, refiriéndose a los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo pasó en la cruz del Calvario. También quiero destacar algo, y es que en Génesis 6:5 el Señor nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Recuérdense, señores, que Dios hizo al hombre, Dios hizo al universo para beneficio del ser humano, pero lamentablemente el hombre le falló a Dios. El hombre pecó, el hombre hizo lo que Dios le dijo que no hiciera, y lamentablemente pues esto trajo consecuencias funestas para la humanidad. Y dice: y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. O sea, después que el hombre peca, hubo un desenfreno terrible, donde el hombre no había perdido la sensibilidad. Ya el hombre no tenía ese amor por su prójimo, ese amor por Dios. O sea que realmente el pecado afectó y ha afectado a la humanidad de una manera terrible. Y es importante que cuando nosotros pensemos en la Navidad, en el nacimiento de Cristo, podamos entender, podamos reflexionar realmente en la razón por qué Él vino. ¿Por qué vino Jesús? ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué Él tuvo que nacer? Aun cuando Él era Dios. Esa pregunta es importante que nosotros podamos pues hacérnosla, podamos reflexionar en esto, porque lamentablemente muchas personas que celebran la Navidad no han entendido la razón, la causa, el propósito, y por eso es que quiero enfatizar en la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Saben que
en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, hay muchas profecías que nos hablan del advenimiento del Mesías, del enviado, de aquel que iba a venir a rescatar no solamente a su pueblo Israel, sino a todos aquellos que pusieran su confianza en él. En Isaías 7:14 podemos ver una profecía que se relaciona al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero destacar algo importante, y es que la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es infalible. Cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple. Y no se va a cumplir al tiempo que yo quiero, sino al tiempo para la cual Dios dispuso que se cumpliera su palabra y que se diera ese evento. Y en Isaías 7:14 nos dice que, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y así mismo aconteció, pues Dios eligió a una mujer santa, una mujer pura, una mujer virgen, María, que más luego vamos a hablar específicamente del papel que esta gran mujer desempeñó en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También hay otra profecía en Isaías que nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y por último quiero destacar una profecía tremenda que está en Miqueas 5:3, que nos dice: pero tú, Belén, Efrata. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. Esta profecía se dio aproximadamente 700 años antes de que se cumpliera. Repito, la palabra de Dios es inerrante, la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Dice aquí: pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá, dice el Señor Dios, el que será Señor, el que será amo en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Todos estos versículos tienen una tremenda profundidad. Pero como les decía anteriormente, vamos a hablar de la razón brevemente por la cual Cristo vino. Podemos ver aquí que en el Evangelio según San Lucas, podemos ver ya el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios usa la circunstancia para cumplir sus propósitos. Nos dice que el emperador de esos tiempos, llamado Augusto César, había publicado un edicto para que todo el territorio perteneciente al imperio de Roma fuera empadronado. Dios utilizó esto para cumplir la profecía de Miqueas 5:2. Y quiero leer aquí en el Evangelio según San Lucas 2, donde nos dice: aconteció en aquellos días que se publicó un edicto, un decreto de parte de Augusto César, que era el emperador de ese tiempo, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, todos los terrenos, los territorios del imperio romano fuera registrado en este censo. Dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a donde a la ciudad de David, que se llama Belén, tal como lo había profetizado el profeta Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios son fieles y son verdaderas. Repito, hay mucho que decir, pero vámonos a la parte del versículo 11, o más bien quisiera irme al versículo 9, cuando el ángel se le presenta a los pastores, a personas humildes, y le dice: aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor los pastores cuando vieron esta presencia de los ángeles, del ángel. Y el ángel le dijo: no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando hablamos de Salvador, nos estamos refiriendo a alguien que nos va a venir a rescatar de un peligro, de un problema. Y, señores, déjenme decirle que en Romanos 3:23 la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Cristo vino a reconciliarnos con Dios.
dejó su trono de gloria, dejó toda su grandeza, se humilló a lo más bajo. Mira de qué manera Él nació. Dice que no se encontró ni siquiera un lugar en el mesón. Oye, terrible, o sea, una forma tan humilde para enseñarnos a nosotros realmente de que Dios se complace en la humildad. Otro punto interesante es que dice la palabra que lo pusieron en un pesebre, o sea, en un comedero de animales. Wow, terrible, ¿verdad? Al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero esto tiene una tremenda enseñanza. Pero quiero decirte que Cristo nació para darnos vida a nosotros. Se hizo hombre aún siendo Dios. Y vuelvo y repito, Cristo vino a reconciliarnos con Dios. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Cuando Adán desobedeció, cuando Eva desobedeció, entonces entró la muerte al mundo, tanto la muerte física como la muerte espiritual. La muerte espiritual se refiere a la separación del hombre hacia Dios. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Sin embargo, ahí mismo nos dice, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios que es Cristo, es vida eterna. Alabado sea el Señor. Romanos 5:8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El gran amor de Dios. El gran amor de Dios. Romanos 5:1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú celebras la Navidad, ¿qué tanta gloria, qué tanto reconocimiento le das a Dios por haber enviado a su hijo, a su único hijo? ¿Qué tanto reconocimiento le da al protagonista? Hay muchas personas que no la celebran, la Navidad, por algunas razones, pero el punto, no nos centremos en quizás en los muchos regalos que se hacen, en las distracciones. Vamos a pensar en que Cristo nació y que Cristo murió para darnos vida eterna, y que si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lamentablemente estamos perdidos. Pero Cristo vino a justificarnos delante de Dios, y eso es lo que quiero que se quede en tu mente, que Él murió por nosotros, que Él nació para enseñarnos, para reconciliarnos con su Padre Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y recuerda que Cristo es la Navidad, Él es la razón de ser por la cual deberíamos de celebrar. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y recuerda que el Señor tiene un plan especial para contigo. Shalom.